Gloria a Dios. Bendito y alabado es el Señor. La paz de Dios, mis santos hermanos y amigos, abunde en el corazón de cada uno de nosotros. En esta noche y siempre Dios pues reparta bendiciones a través de su santa palabra, de su santa enseñanza. Y hoy, como de costumbre, pues vamos a considerar un pasaje de la palabra del Señor. Y así pues nos damos a la oración para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en esta nueva etapa que Dios nos da en esta noche para su santa palabra. Padre, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos, Señor, a ti, oh Dios, toda la gloria y toda la honra, y te suplicamos, mi Señor, que tú nos bendiga. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta noche y siempre. Tu gracia, tu poder, tu gloria, Señor, tu consuelo, abunde en gran manera, Señor, para que haya, Dios mío, una consolación especial para aquel a quien Dios le está hablando en esta noche y le está ministrando de una manera especial. Yo te doy gracias, Señor, por estas palabras, porque tú me las has dado a mí, me ha ministrado, me ha instruido en esta ocasión, y yo sé que voy a compartir todo lo que tú me has dado, Señor, para que todo lo disfrutemos y lo asimilemos en tu sagrado nombre. Bendice, Señor, una vez más te pido a cada necesitado. Mira a cada quien clamando a ti, ya sea que esté enfermo, ya sea que esté en abundancia, ya sea que esté en necesidad. Dios mío, ya sea que esté triste, que esté contento, feliz. Amén. Ayúdale, Señor, y bendice a todo tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis santos hermanos, pues vamos a estar leyendo en el Salmo 9, el versículo 9 y el versículo 10, la palabra de Dios, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Wow. Palabra tan linda, hermano, y edificante, la palabra de Dios. De por sí, ya Dios ahí ha impartido una gran bendición a nuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar entonces considerando este corto tema hoy, titulado El refugio del pobre. El refugio del pobre, el asilo del pobre, el amparo, etcétera, del pobre. Amén. Y el pobre ya sabemos que es un necesitado. Pobre, cuando se habla de pobre, es una persona que no tiene nada, que necesita. Amén. Y así lo vamos a estar viendo como pobre, que podemos llegar a ser. Pues somos pobres, pero podemos llegar a ser verdaderos necesitados en un momento dado. Vamos a ver cómo es esto, cómo ocurren las cosas en la vida. Alguien puede pensar que esto no va con él, pero yo le digo, como dice, escuche, porque Dios dice en su santa palabra que ella, su palabra, la palabra de Dios, cuando se hablan, cuando se dicen, no retornan a Dios vacía. O sea, salen y hacen el trabajo que tienen que hacer. En esta noche Dios pues está dando su santa palabra para todos nosotros, y al volver otra vez esa palabra a Dios, pues llevará sus resultados. Amén. Hará el resultado en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Porque ellas no van a volver vacías. Así que todo esto es para nuestra edificación. Todo lo que nosotros hablamos de Dios, de la santa palabra de Dios, lo que Dios nos dice, es siempre para nuestra edificación. Y yo quiero traerle a la memoria a alguien que estas palabras
le fueron de grandes bendiciones. En principio quizás no pensaba que la iba a necesitar ni que la iba a usar, pero hubo un santo a quien Dios usó en abundancia en aquellos tiempos. Fue un hombre que Dios lo usó en la alabanza, hermanos, amén, en la adoración, en la profecía. Este era un hombre que tenía ministerios, pero ministerios grandes en toda su ciudad, amén, en la ciudad de Jerusalén. Se trataba del profeta Asaf. Y este hombre, pues, ya nosotros sabemos por muchos de sus salmos, porque nos dejó una cantidad grande de enseñanzas, de escrituras, de cánticos, de salmos, etcétera. Sin embargo, cuando este hombre estaba en sus mejores tiempos, que era la época del rey David en Jerusalén, amén, su ministerio era grande, tenía fama, tenía renombre, etcétera. Pero en esta vida nada es para siempre. Las cosas cambian, las cosas evolucionan, como decimos siempre, y solamente Dios y su santa palabra permanecen para siempre. Así que lo que somos hoy quizás no seamos mañana. Y por ello es que siempre hablamos de la importancia de nosotros tener nuestra confianza en el Señor, de confiar en Dios, de esperar en Él. Amén. Porque fíjense que cuando pasaron los días, pasó el tiempo de la era esplendorosa de David y llegó la era donde la que se llama la era dorada del rey Salomón, la era de abundancia, la era de riquezas enorme, tanto así que dice la Biblia en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 10 y el versículo 21, que en esa era la plata no valía nada. Lo único que valía era el oro, que todas las cosas se hacían de oro y era lo único que valía. Amén, en esa época, porque Salomón tenía tanta riqueza que la plata pues llegó a no tener casi ningún valor y no se usaba para nada. Así que con la abundancia material que había de tantas riquezas materiales, pues los cultos, amén, el templo, la gente se olvidó de esto. La mayoría de la gente se olvidaron de los servicios a Dios. Ya no había tiempo para buscar a Dios, ya no había devoción para invocar el nombre del Señor. Y la gente pues se puso a darle tiempo solamente a sus negocios. No tenía tiempo para congregarse, no tenía tiempo para escuchar un culto o estar en un lugar, amén, donde se estuviera magnificando el nombre de Dios y las cosas espirituales. De eso no se hablaba ya. Todo lo que había era que hablar de lo material. Amén, bendito sea Dios para siempre. Así que en ese tenor, ¿qué pasó con los ministros del Señor? Y especialmente hablemos de este, que era un gran hombre en la era de David, pero que ahora, en este tiempo en que el templo cayó en decadencia, en que la gente se olvidó de Dios prácticamente, de las cosas espirituales, pues también estos adoradores, estos profetas, fueron entrando en un tipo de depresión. Se fueron quedando aislados, se fueron quedando a un lado. Por eso escuchamos a aquel mismo profeta que nos dice en uno de sus salmos, el Salmo 77, el Salmo 73, nosotros encontramos que este hombre pues nos trae una enseñanza a nosotros que vale para siempre. Vale para hoy, valió para él y vale para todos nosotros. Amén. Dice él, después que se restauró con Dios nuevamente, después que se recapacitó y volvió de nuevo él por sí solo, cuando ya se estaba cayendo, cuando ya se estaba muriendo de miseria espiritual. Dice aquí este Salmo
73 dice el verso 2, dice, por poco resbalan mis pasos, por poco resbalan mis pasos, por poco me descarrilo, por poco me caigo. Amén. Dice, ¿por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El panorama de aquellos días era muy diferente al panorama de hoy. Es decir, la visión que había en la era de la ley, la visión que había en la dispensación de Moisés, amén, era muy diferente a la dispensación de la gracia a la que nosotros vivimos hoy, donde tenemos por Cristo Jesús las enseñanzas de cuál es el verdadero valor de la vida. Para ellos, en aquellos días, el que caía en pobreza, en miseria, en necesidad, en enfermedad, en dificultades, era porque Dios lo había retirado a un lado, lo había abandonado, lo había olvidado. Pero que el que estaba en abundancia de riquezas materiales, el que tenía buena salud, amén, el que se veía gordo y colorado, amén, era porque estaba en buena, era porque Dios lo estaba respaldando. Así que esa era la visión que había antes, amén, antes de Cristo. Cristo es el que nos ha aclarado todas las cosas y nos ha expuesto a nosotros al conocimiento mucho más amplio de las cosas celestiales, de lo que es la vida después de esta vida, amén. La conocemos mucho mejor por las enseñanzas, las interpretaciones que hace el Nuevo Testamento del Viejo Testamento, es decir, las explicaciones que Dios nos da ahora a través del Espíritu Santo de una manera más amplia. Por ello nosotros tenemos ese conocimiento ahora y esa percepción mucho más clara de lo que es la vida, amén. Pero fíjense que el hombre de Dios, que era un hombre de Dios, pero claro, no tenía los alcances nuestros que nosotros tenemos hoy en día, amén. Y él, pues, viendo la prosperidad de los impíos, viendo la abundancia con que vivían, viendo que, miren como dice aquí, dice, los ojos se les saltan de gordura. Oye, por tanto, la soberbia lo corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, es decir, que se veía que comían bastante, estaban en buena, amén. Y eso pues le daba una sensación a la gente de que Dios estaba respaldando a esos individuos, amén. Y dice él más, dice, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Estaban, bendito sea el nombre de Dios, en una arrogancia enorme, hermanos. Y todo eso se podía ver como que era que Dios los había bendecido y los había ayudado. Pero fíjense, hermanos, que después que el hombre ha vivido esa experiencia y ha pasado por todo un proceso al que Dios lo sometió, él entendió cosas que antes no la comprendía. Amén. Fue después de haber vivido esa experiencia que él pudo decir, dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. ¿Aquí dónde? Mire dónde. Dice, mire lo que dice. Dice él, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Quiere decir que, ¿a dónde fue que Dios hará volver a su pueblo? Para que entiendan estas cosas. ¿A dónde? Al santuario de Dios. Hasta que se vuelva a restaurar la vida espiritual, hasta que se vuelva una comunión con Dios, hasta que Dios no le aclara las cosas espirituales a las personas. La gente no entiende lo que es la vida profunda, la relación con Dios, la necesidad grande que tenemos de servir a Dios, hermanos, a mí, de tener a Dios como nuestro refugio, como nuestro amparo, como nuestra fortaleza, como nuestro ayudador. Amén. Que las cosas de esta vida todas son pasajeras, son por un tiempo. Amén. Porque este hombre que había vivido en la abundancia en aquellos tiempos,
ahora él está en una condición sumamente delicada. ¿Por qué? Porque emocionalmente está en el piso. Amén. Se le han ido sus ilusiones, se le han caído sus esperanzas. Vive ahora como en una depresión. Amén. Que lo está acabando. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Por eso él dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia, Señor, delante de ti. Así estaba mi mente, así estaba mi corazón. Yo no entendía, en otras palabras, perdóname, Señor, que era que yo estaba onubilizada mi mente y tenía mi corazón entorpecido y no entendía nada de esto. Y ahora dice él, porque ahora, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, oh Jehová? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Amén. Bendito sea Dios para siempre. El hombre que ayer veía a los impíos progresando, que veía a los impíos tan buenas, que creía que estaban bendecidos por Dios, dice que, ¿qué pasó con ellos? Dice, no, estas personas, amén. Dice, esta persona, Dios los ha puesto a vivir una vida como hacen con los animales, que cuando lo van a sacrificar le echan mucha comida para que engorden, para que crezcan, para que se vean bien bonitos, se vean bien saludables, pero es para sacrificarlo, es para acabar con ellos. Amén. Así que, hermanos, usted y yo hemos de tener nuestra mente siempre con esa conciencia plena de qué es, oye, porque de qué es lo que nos espera a nosotros, que sin Dios nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Fíjense que este hombre, cuando estaba en esa condición de miseria, ahora que había cambiado, amén, todo se le había cambiado, todo se le había transformado. Él dice, wow, Señor, he aquí estos impíos, sin ser turbado del mundo, alcanzaron riquezas. Dice, verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón, porque yo que le he servido al Señor, ahora yo estoy tan en mal aquí. Mira cómo yo me veo, mira cómo yo estoy. En vano he servido a Dios. Mis días lo he dedicado al Señor. ¿Para qué he orado? ¿Para qué he ayunado? ¿Para qué yo he servido a Dios? He dedicado mi vida al Señor. Si yo estoy tan pobre, dice, ¿y para qué yo he lavado mis manos en inocencia? Porque yo he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Amén. Pero qué, hermanos, que esa situación, cuando uno está ya, amén, sin ese conocimiento de Dios, ahora que Dios le aclara la mente, ahora que Dios le aclara, amén, lo que es el ser humano y lo que es la vida y lo que es todo aquí en este mundo, amén. Dice, si yo hablara como ellos, si yo dijera, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos se engañaría. Si yo me pongo a hablar como yo, ahora que conozco a Dios de verdad, porque te conocía de oída, amén, cuando te alababa, cuando te servía, cuando te honraba, te conocía de oída, como dijo el profeta Job, amén. Pero ahora mis ojos te ven, ahora yo te conozco de verdad, ahora yo sé que es la verdad, ahora yo sé que lo ha puesto en deslizadero, amén. Comprendí ciertamente, dice él aquí, oye, dice, he aquí, si yo hablara así a la generación de tus hijos los engañaría. Porque cuando pensé para saber esto, dice, fue duro trabajo para mí. Fue duro trabajo para mí, para yo entender esto. Yo por sí mismo no lo podía entender, sino que cuando entré al santuario de Jehová, allí Dios me aclaró la mente. Allí Dios me dio a entender esto. ¿Qué es lo que es la vida? ¿Qué es lo que tiene valor en sí? Por eso dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de ellos? Dice, ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los hará caer. Amén. Y por ahí sigue hablando, amén. Dice, se llenó de amargura mi alma. Se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón yo sentía punzadas.
el Espíritu Santo, hermanos, amén, haciendo el trabajo en el corazón de este hombre, haciéndole entender, repugnándole todo aquello, amén, haciéndole esa cosquilla, amén, en su alma, para que él abriera sus ojos a las cosas espirituales, como aquel siervo de Naamán, amén. Bendito sea Dios para aquel siervo de Eliseo, amén, que cuando llegó Naamán, él pensó, wow, cuando llegó a aquella situación de que lo tenían rodeado unos enemigos, amén, y lo iban a destruir. Bendito sea Dios para siempre, aleluya. Oye, qué bueno cuando se le sirve al Señor. Eliseo le oró a Dios y para que Dios le abriera los ojos a este hombre, a este Giezi, amén. Y cuando se le abrieron los ojos, vio que todo aquello era completamente diferente a lo que él veía, aleluya. Cuando tenía sus ojos materiales, solamente veía el ejército enemigo, veía la situación difícil, solamente veía que todo se venía a derrumbar. Pero cuando Dios le abrió sus ojos, amén, le mostró que no es así, que los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y los verdaderos poderosos están con nosotros, hermanos, en todo tiempo. Bendito sea Dios por todos los siglos. Por eso, hermanos, decimos aquí que Jehová es el recurso, es el refugio de quien, del creyente. Sea Dios bendito para siempre. Fíjense, aquí la palabra de Dios nos enseña, amén, en el mismo Salmo 77, que también lo escribió este santo Asaf. Hay una expresión muy pesada, muy poderosa que nos dice él aquí. Dice en este Salmo, dice él, algo que me motiva a mí, hermanos, a pensar cada día más y más en el Señor. Dice él, al Señor busqué en el día de mi angustia. Al Señor busqué en ese tiempo que él estaba tan angustiado, en ese tiempo que él estaba tan sufriente, amén, en su vida. Era un hombre que estaba sufriendo tantas calamidades, amén. Pero ¿cómo empezó a resolver ese problema? Dice que en el Salmo 77, versículo 2, categóricamente dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Amén. Porque él sabía que Jehová, como dice aquí el 9:9, Jehová será siempre el refugio del pobre. Amén. El pobre es el que no tiene a nadie, el que no tiene nada, el que no tiene recursos, el que no tiene de dónde agarrarse. Amén. Amén. Y Dios está esperando que nosotros lleguemos a esa dimensión, a ese punto, a reconocer que nada en este mundo sustituye el lugar de Dios. Nada ni nadie. Fíjense, por eso dice, Jehová será el refugio del pobre. Dice, refugio para el tiempo de angustia. Aleluya. Refugio para el tiempo de angustia. Mis santos hermanos, mis amigos que me escuchan, nosotros tenemos un refugio que se sobrepone a todo. En el día de la angustia, en el día de la dificultad, Él está ahí y está atento para escuchar nuestros clamores, pero tienen que ser clamores sinceros. Fíjense, hermanos, dice aquí en el verso 10, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Hay que conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Dios es clemente. Dios es misericordioso. Dios es todopoderoso. Dios está atento a la oración, al clamor de los que le invocan, de los que le llaman, de los que saben que lo necesitan a Él, que no tienen otro recurso que no sea Él. Amén. Por ellos, hermanos, me encanta cuando yo paso a ver la vida de ese profeta, de ese hombre Asaf, que fue un hombre de Dios, que fue un hombre que dedicó su juventud, su vida a Dios, pero que al pasar de los años todo cambió en su ambiente, en su entorno, todo se volvió mal.
espiritualmente. Amén, todas las cosas cambiaron y el hombre pues tuvo que revisar lo que él creía antes, porque por poco lo hacen descarriarse. Amén. Usted y yo tenemos que tener la mente bien puesta en Cristo, el corazón bien sembrado, bien amarrado de Cristo, porque nos van a llegar situaciones, hermanos, que nos van a tambalear en la vida. Amén. Y ahí es donde se necesita la demostración de lo que nosotros creemos y decimos y hablamos. Amén. Cada día, de que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, y tenemos que dar ese ejemplo y no mirar a ningún lado, ni a los que se desvían, ni a los que hacen esto, ni los que hacen aquellos. No, tenemos que mirar a Cristo. Wow, porque mirar, por ejemplo, a Salomón descarriado en ese tiempo, el hijo del rey David, el hijo del santo, el hombre que supuestamente debió haber dado un ejemplo esplendoroso, pero se descuidó en las cosas materiales, en las cosas del mundo. Amén. Y estaba descarriado él y toda su corte estaban descarriados. Entonces, cualquiera que pusiera los ojos en el hombre, amén, y no en Dios, pues se podía tambalear. Y este, que fue uno de sus mejores santos de los días de David, también se vio que por poco, como confirma él, resbalan sus pasos. Sin embargo, como él conocía a Dios, él sabía que Dios es el refugio del pobre en el tiempo de la angustia, en el día malo, te ayudará Jehová. En el día difícil, clamar a Dios es la solución. En el día amargo, en el día de tambalearse todo, hermanos, el Señor está ahí por encima de todas las cosas. El día más oscuro que usted pueda imaginarse, mis santos hermanos, por encima de esa oscuridad está brillando el sol. Por encima de las dificultades está brillando el Señor. Y Él es nuestro refugio. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Pero hay que conocer a Dios. Hay que buscar a Dios. Hay que profundizar en su santa palabra, hermanos, pero no de un conocimiento teórico para explicárselo a otro, sino para que nosotros mismos estemos fortalecidos en Dios en el día malo, en el día de la angustia. Hay que prepararse, mis santos hermanos, para el día de la angustia. ¿Y cómo nos preparamos? Conociendo a Dios, conociendo al Señor. Dice, ¿qué más dice aquí? Dice, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Seguimos aquí en el Salmo 9, 9 al 10. Esos dos versículos, amén. Esos dos versículos encierran una enseñanza profunda para nosotros, hermanos. Dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el día de angustia. El día de angustia. Y esto es para todos nosotros, hermanos. Por eso es que esto hay que prestarle atención, porque usted no sabe cuándo le va a llegar el día de la angustia. El día de la angustia viene solo, cuando uno menos lo espera, ahí se mete. Pero Jehová es nuestra fortaleza. Y dice que en ti confiarán, porque tú serás el refugio para el pobre, para el necesitado, en el día de la angustia. Amén. Dice, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios no nos desampara, hermano. Dios está ahí. Confiemos en el Señor, que Él mismo dice, los que miraron a Él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, dice el rey David, aleluya. Dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga a todos en esta noche. Amén. Vayámonos con esto con nosotros. Prestemos atención a la palabra de Dios. Demos gracias al Señor y confiemos en el Padre. Gracias te damos en esta noche. Dios mío, gracias. Recibe la gloria, recibe la honra. Padre, fortalece nuestra fe en ti. Ayúdanos, Dios. Mira que estos son días, Señor, en que tanta gente, Señor, se aparta de ti, se olvida de ti, se entrega
a la vida sensual, Dios mío. Pero yo te pido misericordia a ti, oh Dios, por todo tu pueblo, que tú mantengas a tu pueblo en santidad, en pureza, en fe, en confianza en ti, Padre mío, que cada uno de nosotros sepa que tiene los pies puestos sobre la roca y que la roca eres tú, nuestro socorro, nuestro amparo, nuestra fortaleza, el que nos ayuda, Señor, en el día de la angustia. Bendice, Dios mío, a tu pueblo y guárdalo de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Que Dios le bendiga a todos.